Bienvenidos a esta sexta y última sesión del ciclo sobre el futuro de las democracias y su incidencia geopolítica. Este ciclo es auspiciado por el capítulo español del Club de Roma. Hemos empezado en marzo. Y la verdad, aunque la programación tiene mucho tiempo, pero casi parecía premonitorio de todos los problemas que hemos visto, por ejemplo, hoy jueves, ¿no? Empezamos, si se acuerdan, con el caso de Alemania como ejemplo de estas declives, estas tensiones. Hemos analizado el impacto del populismo, la crisis de los partidos políticos tradicionales, eh, el ataque, el cuestionamiento y la defensa del Estado de Derecho. Y hoy es otro tema que también es absolutamente central en este planteamiento que estamos haciendo, en este análisis sobre la crisis de las democracias. Vamos a hablar de desinformación, mentiras y conspiraciones. Y digo que es un tema central porque vemos cómo eh, ya la política y el abuso del poder ya ni siquiera se molesta en responder a las preguntas de los periodistas, ¿no? Existe un desarrollo de la política en la cual pues apenas hay consecuencias. Y yo creo que estos temas que vamos a abordar hoy están relacionados con esa forma de política sin consecuencias. Para abordar esta cuestión, hoy hemos incluido cuatro amigos, cuatro periodistas, digamos, mm, distinguidos. Es decir, no es gente que maneja información, sino que reflexiona y se pregunta sobre el periodismo, sobre cuál es, digamos, la excelencia en el ejercicio del periodismo y aunque cada uno hace historias muy buenas, digamos que tienen esa inquietud de reflexionar sobre algo tan importante como es la información y un bien tan cuestionado en nuestras democracias. Tenemos desde Inglaterra a Eduardo Suárez. Él es director editorial del Instituto Reuters para el estudio del periodismo en la universidad, ni más ni menos que en la Universidad de Oxford. Tenemos también a Irene Sakaluga, que es periodista especializada en información internacional y coordinadora de la sección de internacional en La Sexta Noticias. Tenemos también a Irene Larraza, coordinadora del Lab de Neutral, y a Carlos Hernández Echevarría, que es adjunto a la dirección de la Fundación Maldita.es. Y no vamos a perder más tiempo, vamos a entrar directamente en esta exploración de las mentiras, de la desinformación, de las conspiraciones. Y quisiera empezar por el papel de los medios de comunicación, es decir, del periodismo tradicional. ¿Cómo se ha desacreditado? ¿Cómo es víctima de estos ataques que lo encasillan como fake news, como máquina del fango? Y cómo este desprestigio, esta crisis también del modelo de negocio, digamos que abre las puertas o facilita también todas esta crisis de información del periodismo en nuestras democracias. ¿Quién quiere empezar? Una mujer valiente, valga la redundancia, Irene, vamos. Venga. Eh, bueno, a ver, a los periodistas nos suelen decir que somos muy corporativistas y yo más bien no. Creo que buena parte de lo que nos pasa a los medios nos lo tenemos bastante merecido los medios de comunicación a nivel internacional. Como de lo que estamos hablando es de desinformación y mentiras y conspiraciones, eh, lo, lo que digamos que nos sale por la propia actualidad es pensar que esto es una cosa de ahora, que es una cosa de Trump, pero es que los políticos llevan toda la vida mintiendo para conseguir las cosas que quieren sacar adelante.
no solo en Estados Unidos, por supuesto, en todas partes del mundo, y la prensa no siempre ha hecho su trabajo. De hecho, muchas veces la prensa ha sido la que, de forma bastante entusiasta, ha seguido ese mismo camino. Mm, Aquí ya por deformación académica, como yo lo que he trabajado más a nivel académico ha sido eh, los meses previos a la guerra de Irak, pues ahí los medios de comunicación estadounidenses hicieron un papel terrible. Teníamos portadas del New York Times, que es la élite del periodismo mundial, suscribiendo las teorías de las armas de destrucción masiva. Y todo eso tiene, y todo Judith eso Miller, ¿no? Judith Miller, pero con el visto bueno de la junta editorial de New York Times. Ellos mismos reconocieron que sus fuentes estaban mimadas, que no se habían hecho las preguntas adecuadas. Todo esto en un ambiente patriotero, post-11S, en el que nadie se hacía las preguntas ni nadie contaba los contextos. Ese es solo un ejemplo de momentos en los que los medios no hemos hecho nuestro trabajo. Siempre hay buenos periodistas haciendo su trabajo, pero eh, los medios son empresas también, tienen sus intereses empresariales y eso tiene mucho que ver. Cuando los medios cada vez pertenecen a menos manos, porque hay muchos medios, pero muy pocas empresas periodísticas. Y al final eso tiene mucho que ver con la información que recibimos. Y eso es importante que la gente lo sepa. No tengo claro hasta qué punto la gente tiene lo que se llama el media literacy, digamos, o sea, tiene información, tiene conocimiento, alfabetización mediática sobre qué son los medios, a quién pertenecen y cómo influye eso en las noticias que uno ve. Pero eso es un básico. Así que creo que buena parte de lo que nos pasa nos lo hemos ganado. Eh, no quiero hablar como de los periodistas, sino de las empresas periodísticas. Y es un buen momento, ahora que hay toda esta crisis que no sabe a dónde nos vamos a llevar, cómo vamos a acabar siendo los medios, en un momento en el que tenemos tantos inputs los ciudadanos, en el que la gente joven está abandonando los medios tradicionales. Pues aquello de que una crisis es una oportunidad, deberíamos aprovechar esa oportunidad. No sé si la vamos a aprovechar como deberíamos, no sé cómo lo ven los compañeros. Yo como estoy aquí representando a los medios tradicionales, porque el resto estáis, bueno, Reuters es una agencia, es un poco diferente, no sé cómo lo veis los que estáis desde las fundaciones de fact-checking y demás. Bueno, yo me voy a sumar a lo que dice Irene de no ser corporativista. Y creo que no se puede disociar una cosa que ya ha dicho, que es muy importante. No se puede separar el hecho de que el modelo de negocio ha desaparecido de todo lo demás, porque es una realidad donde antes había 6 personas para hacer llamadas y para hacer comprobaciones, pues ahora hay una, los tiempos se han reducido, eh, y la propia capacidad de los medios de comunicación para hacer frente a las presiones ha disminuido. Yo recuerdo un compañero precisamente del Grupo A3 Media, una leyenda que ya no está con nosotros, que era Teo Lozano, que fue director de programas de investigación durante mucho tiempo. Y Teo Lozano te contaba cómo él, en uno de los primeros grandes reportajes que se hizo, un poco destapando la trama de Ruiz Mateos, de aquellos pagarés y todo aquello, pues Ruiz Mateos levantó el teléfono y llamó al consejero delegado del Grupo A3 Media y le dijo, si esto va para adelante, he visto la promo y si esto se hace, te voy a levantar una campaña, pues no sé si eran 80 millones de pesetas. Mucho dinero, ¿eh? Y el consejero delegado se sentó con el equipo y el equipo le dijo, esto está bien, esto está demostrado, no nos estamos equivocando. Y la empresa dijo, adelante. Y si nos cuesta la campaña, como les costó, pues así será. Y a mí me gustaría pensar que esto es así, todavía. Pero veo en la poca fortaleza de las empresas periodísticas a nivel de músculo económico, veo una amenaza muy grande para ese nivel de independencia que tú necesitas para decir, esta es mi línea y la voy a seguir. Y es verdad que como vivimos en un mundo que ha cambiado mucho, que se ha destruido mucho la figura del intermediario, ¿no? Que todo el mundo busca el contacto directo con las audiencias, los políticos quieren hablarnos directamente a nosotros y acabar con esta idea de los expertos, los medios, ¿no? Claro, ese es un mundo muy, muy peligroso.
porque nosotros, nuestra experiencia humana en primera persona llega a un poquito. Todos sabemos un poquito de todo, pero no sabemos en general del mundo. Entonces somos más susceptibles de ser engañados cuando no confiamos en nadie. Y a mí eso es un tema que me preocupa muchísimo, porque yo creo que esa idea de la alfabetización mediática, yo creo muchísimo en la alfabetización mediática, ¿no? Pero yo no creo que tiene que ser una idea de el sentido crítico, sí, pero eso no significa no te creas a nadie. Si no te crees a nadie, pues, estás perdido, porque tu conocimiento no te va a llevar a más que un cachito así del mundo, ¿no? Entonces a mí eso me preocupa y creo que de la misma manera que cuando tomo decisiones médicas, pues me gusta apoyarme en lo que me dice mi médico y mi farmacéutico y, ¿no? Y la gente que sabe más que yo, pues me gustaría que esto fuera así en muchas otras facetas de la vida y es claramente a un mundo en el que no avanzamos. Que esto es, como dice Irene, en gran parte de mérito muchas veces de nuestra profesión y de las empresas de comunicación. Desde luego, porque es en un mundo cada vez más competitivo, donde es más difícil sobrevivir, donde hay que atajar costes y no hay que huir de esa responsabilidad. Pero es verdad que ahora, con el modelo de negocio tradicional completamente secuestrado por unas empresas que hacen esto, que son las grandes plataformas tecnológicas, de una forma más eficiente, sin ninguna responsabilidad editorial, incluso legal, pues claro, es un panorama que es una lucha con una mano a la espalda que es muy difícil. Tu distribución y tus audiencias están completamente en manos de otros que son tus competidores, son los que ahora son los grandes, digamos, colectores y colocadores de publicidad, que es tu negocio tradicional. Entonces yo estás en una situación entre una espada y una pared muy complicada y que fomenta las peores prácticas en la creación de contenidos y fomenta llámalo el clickbait y la desinformación y el ir rápido y el ir mal. Eso es la realidad, yo creo. Irene, Irene de Neutral, por favor. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decían Carlos e Irene. Me parece que justamente esto último que comentaba Carlos, ¿no? Estamos un poco dependiendo de unas nuevas plataformas, unas industrias que nos han impuesto unas reglas en las que tenemos que jugar para poder conseguir audiencias y llegar a públicos y hacer que las noticias que publicamos se difundan. Y eso hace que haya más, más que desinformación, como si malas prácticas, ¿no? En el periodismo, el hecho de que tengamos que publicar una noticia o que ayer, por ejemplo, estaba en tendencias de búsqueda una noticia de a partir del 28 de junio cambiará tu forma de sacar dinero en un cajero automático. No cambia nada de tu forma de vivir esta noticia. Hay mejoras en la forma en la que se presenta la información en los cajeros. Pero esta forma sensacionalista de vender las noticias que nos hace estar todo el tiempo como rebajando las expectativas y corrigiendo ciertas ilusiones o noticias que son más bien clickbait, hace que se haya desvirtuado un poco, ¿no? En la forma en la que tradicionalmente hacíamos llegar los mensajes a las audiencias, ¿no? Y luego me gustaría añadir también aparte de los errores que los periodistas o las empresas periodísticas podamos cometer, creo que también hemos cometido un error en empezar a llamar medios o noticias o información a muchas cosas que no lo son. Y hemos contribuido así a contaminar un poco la idea de lo que es el ecosistema informativo, ¿no? Quitándole valor con el hecho de incluir dentro de a portales que no dan información, sino que solo son difusores muchas veces de bulos, como si fueran noticias reales, ¿no? Entre que muchos de estos portales toman la apariencia de los medios y algunos se hacen pasar por periodistas y demás, hemos contribuido un poco a generar una confusión que no ayuda tampoco, ¿no? A que la audiencia pueda percibir mejor pues lo que comentaban los compañeros de la alfabetización mediática, a tener mejores nociones de qué es una información de calidad, qué no, cómo consumir la información, etcétera. Esta niebla me ha recordado algo que me producía escalofríos en el Sálvame, cuando decían, me ha llegado una información y contaban un maldito cotilleo, posiblemente todo mentira, pero me encantaba que lo presentaban como, me ha llegado una información, ¿no? En fin, vamos, si os parece, a hablar un poco de una cuestión también central, que es la cuestión de la verdad. En círculos académicos, pretenciosamente se habla de la crisis epistemológica, las enormes dificultades que tenemos para distinguir el embuste, la mentira, la trola de la verdad.
Y si ya íbamos muy justos en esta batalla, ya con la inteligencia artificial ya ni para qué contar, ¿no? Y cómo la verdad es un elemento central, porque la verdad está asociada a la confianza. Y si no hay una mínima confianza, realmente nada funciona, ni los medios de comunicación, ni la academia, ni la política, ni la economía. Por no funcionar, no va a funcionar ni la mejor de las vacunas si no hay una capacidad de distinguir entre lo que no es cierto y lo verdadero. ¿Qué os parece esta cuestión? Irene de la Sexta, por favor, Sacaluga. Es que me cuesta mucho llamaros por vuestros Bueno, apellidos. pero puedes Todavía llamarme no he por el llegado a ese apellido, no nivel. pasa nada, estoy acostumbrada. Em, bueno, nosotros, aquí te puedo hablar de nuestro día a día. Nosotros, a ver, los compañeros de Nacional, de Sociedad, incluso de Cultura, tienen otra forma probablemente más directa de poder hacer sus informaciones, en este caso sus noticias televisivas, porque pues van a rodar, hacen entrevistas o lo que fuera, ¿no? Nosotros hacemos un poco eso también con especialistas, pero mucha parte de nuestras imágenes dependemos de las agencias de noticias, especialmente de la agencia de Reuters, de Associated Press, también de la agencia EFE, que cubre muchas cosas de América Latina y también de Estados Unidos, pero el grueso, digamos, nos viene desde AP y Reuters. El problema es que pues nosotros nos dirigimos a un ecosistema de gente que también tiene redes sociales y ve vídeos a través de redes sociales. Muchos de los vídeos de cosas que se generan, pues hoy por ejemplo ha habido un accidente aéreo. Hoy yo no estaba trabajando, pero me imagino lo que han tenido que hacer, que es rastrear un montón de vídeos del accidente aéreo y entonces hay que verificar si esos vídeos del accidente aéreo son reales, no son reales. Resulta que te venden como del accidente aéreo de hoy un accidente aéreo de hace 4 años. Es verdad que accidentes aéreos no hay tantos, pero por ejemplo con los atentados pasa mucho también. Te venden vídeos antiguos o estaba pensando ahora en los disturbios, por ejemplo, que hubo la semana pasada, no la anterior, en París, después de la final de la Champions. Todo eso para nosotros es un reto diario de ir buscando si esos vídeos son reales o no son reales. Hay algunos programas informáticos que te permiten hacer búsquedas inversas. Tienes que ir viendo que esto no sea un vídeo que en realidad este frame ya lo veo yo que fue de hace 4 años, así que no puede ser de ahora. Y tienes que pegarte, claro, hacer todo ese proceso de verificación, y eso los compañeros de Neutral y Maldita lo sabrán muy bien, lleva un tiempo, y la televisión no te da tiempo, todo es para hace 10 minutos. Entonces andamos siempre en este constante equilibrio. Mi máxima aquí es que es mejor no cagarla y llegar tarde. En otros sitios prefieren arriesgarse y cagarla. Pues perdón por la expresión escatológica, No, pero no, es es que un meter término la pata en técnico una que cosa como entendemos todos. esta es... porque además, y yo esto también lo comento mucho con los compañeros de la sección, cuando una cosa es, una imagen es tan, tan, tan buena, dices, ¿y esta imagen tan, tan, tan buena, por qué no la tiene la CNN? ¿O por qué no la tiene...? Entonces eso también es una fuente de verificación. Si las grandes cadenas no están yendo ahí o no lo estás viendo en todas partes, dices, lo han visto igual que yo, simplemente no le han dado la credibilidad, ¿no? Entonces vamos siempre como intentando hacer estos chequeos y vamos intentando que no nos la cuelen. Pues alguna vez nos la colarán, claro, pero intentamos que no sea así. Con lo que contabas de la inteligencia artificial, pues es verdad que está mejorando mucho. Ya hay veces que además a veces hasta dudamos porque decimos, este vídeo parece como de IA y luego no es, pero claro, ya estás tú con tu precaución de no precipitarte con algo, ¿no? Y alguna vez nos ha pasado de, uy, este vídeo parece IA y no lo es, ¿no? Porque a veces de repente están grabados o con efectos raros o recuerdo una cosa que vimos una vez un vídeo de Elon Musk que había subido el propio Elon Musk y decías, pero es que esto parece un poco IA aquí. Entonces, bueno, que estamos siempre con estas historias. Sobre IA, por ejemplo, ha habido un caso reciente en unas elecciones que había en Buenos Aires, en Argentina, en el que el propio partido de Milei compartió un vídeo. Bueno, ellos decían que no venían de su entorno, pero parece que sí, de Macri, en el que Macri anunciaba que retiraba a su candidata
para que el oficialismo, es decir, el partido de Kirchner, no ganase las elecciones y entonces pedía el voto para el partido de Milei, que se llama La Libertad Avanza. Ese vídeo era falso, pero realmente la calidad del vídeo ya te hacía pasarlo mal porque decías, ostras, esto porque yo ahora estoy pendiente de esto y veo que no es, porque no veo que Macri en ningún sitio haya anunciado esto, pero la calidad de ese deepfake era tal que a mí, y esto acaba de empezar, a mí me preocupa lo que nos va a pasar dentro de 2 años, ya no dentro de 10, dentro de 2, incluso el año que viene, porque avanza muy, muy rápido. Teníamos hace poco la comparación de cómo era el primer vídeo aquel de Will Smith comiéndose una hamburguesa y cómo es ese vídeo ahora, y realmente es inquietante y nos vamos a encontrar con que necesitamos de herramientas tecnológicas porque no, aparte de nuestros chequeos de esto no está en una fuente fiable para saber lo que es verdad y no, porque nosotros no vamos a poder como humanos saber lo que es verdad y lo que no. Pero esto seguro que lo saben explicar mucho mejor los compañeros de Neutral y Maldita, que es su terreno. Irene, por alusiones. No, es súper de acuerdo con esto de los deepfakes o los bulos generados con inteligencia artificial, cada vez es más complicado. Y sobre todo porque es un vídeo que la gente está viendo y cuesta convencer de que es algo que no es real o que no está pasando, ¿no? El vídeo sí es real, sí existe, pero ese hecho o ese suceso no está siendo real, ¿no? Entonces, hablando de lo que comentabas de los problemas epistemológicos, es también un problema de comunicación, cómo explicar este tipo de nuevas técnicas para engañar, ¿no? A mí en concreto, sobre los debates epistemológicos, me preocupan dos cosas que son más o menos recientes de este año, un poco a raíz del cambio que han hecho las plataformas sobre sus políticas de moderación de contenidos. Y aquí Carlos sabe muchísimo más que yo, que seguro ahora lo puntualiza mejor, pero me preocupa que se esté mezclando un poco la idea de que contribuir con información verificada, hacer este trabajo de verificación, todo este proceso que ahora también estaba explicando Irene, suponga para algunos que es una censura simplemente por el hecho de que no está alineado con lo que uno piensa o con lo que uno quiere pensar, ¿no? Entonces, el hecho de que se esté reemplazando los datos, la realidad, la verdad, por no, esto que va en contra de lo que yo creo es censura, me parece preocupante, ¿no? Y que estemos copiando o que desde las esferas que dominan las tecnológicas se estén haciendo eco de este tipo de lenguaje y de estas expresiones, ¿no? Me parece preocupante. Y luego, siguiendo también con las políticas de moderación y los cambios que ha introducido ya X y que va a introducir Facebook en sustituir las formas en las que alertan de que hay desinformación. Creo que también hay una tendencia, un poco todavía no se puede materializar muy bien, pero de reemplazar lo que es los datos, la realidad y la verdad por un consenso. Si tú y yo llegamos a un acuerdo de que la Tierra es plana, pues será que la Tierra es plana, ¿no? Más allá de que la teoría, la evidencia, los datos demuestren lo contrario, ¿no? Que es así un poco como termina por funcionar el sistema de moderación de X. El hecho de que si hay varios usuarios que se ponen de acuerdo en algo, pues esa es la nota de la comunidad que termina por ser aprobada. Y esto me parece que viene con algo más de fondo sobre qué vamos a o cómo vamos a poder defender la verdad. O Defender la... sea, yo creo que hay que ser consciente, y los que hacemos esto todos los días, ya hace mucho que lo vemos, ¿no? Que ya todos esos truquillos que dábamos hace unos años de, no, pero si te fijas en un deepfake, a veces por la parte del cuello ves como más borroso, todo eso es un mundo que ha terminado y que eso hay que vivir en el mundo que es actual. Y voy a poner un ejemplo que creo que todo el mundo va a entender. El timo más famoso del mundo, el príncipe nigeriano que te deja una herencia. Todos lo hemos recibido en el correo electrónico, me figura alguna vez, este príncipe que se está muriendo y está buscando a alguien a quien legarle toda su Yo, fortuna. yo lo estoy tramitando, ¿eh? Yo llevo muchos años a ver si por fin me llega la transferencia, pero pues antes el príncipe nigeriano había mucha gente que hubiera creído que era razonable que un príncipe nigeriano le diera el dinero, pero que no picaba porque le parecía raro que el príncipe nigeriano no supiera escribir, cometiera esas faltas de ortografía horrorosas, estuviera como traducido. O sea, todas esas pistas que te daban los formatos antes, las chapucillas, eso va a desaparecer. Entonces, igual no desaparece ahora, pero en los próximos 5 años, digamos, estas herramientas al servicio de un desinformador le permiten
que el proceso de crear desinformación sea mucho más eficaz, mucho más barato, mucho más rápido. Bueno, lo que nos permite a todos, en realidad, ¿no? Optimizar procesos, pero en manos de estos magníficos creadores de ficción, pues es todavía más evidente. A mí me parece que esto choca con una de esas, digamos, cuestiones epistemológicas más profundas que tiene que ver con la devaluación de la verdad y polarización y el valor que le damos a la verdad. A mí me parece conscientes del problema que traen los deepfakes de calidad, pero por ejemplo se habla menos de que los deepfakes también nos están dando una excusa de dudar para dudar de lo que no es fake. Es decir, que mucha gente va a ver un vídeo de su equipo favorito o de su político favorito haciendo algo que le parece aberrante y va a resolver esa disonancia cognitiva diciendo, esto no me pega de mi político que yo le quiero mucho, esto debe ser un deepfake. Es que esto lo estamos viendo ya. Del mismo modo que muchas veces cuando los compañeros de Neutral o de cualquier otra verificadora o nosotros en Maldita verificamos algo y le decimos a la gente esto se ha creado con IA o esto no lo pronunció o esto es una manipulación, pues siempre vemos 5 o 6 personas en los comentarios que dicen, pues si no lo dijo, lo piensa. Pues es verdad que no es real, pero expresa muy bien lo que se sintió en aquel momento. Sí, sí. Si no es verdad, encaja. A ver, Pedro, tú sabes esto perfectamente. Este gobierno del sentimiento, este tema de me da igual lo que sean los hechos, esto lo que refleja es muy bien cómo yo me siento, ¿no? Lo que dicen mis entrañas. Trump es un maestro de esto, de no me toméis del modo literal, pero yo voy a dar voz a todo lo que tú sientes ahí bien oculto en tus entrañas, ¿no? Entonces creo que va a ser un mundo más complicado en el que navegarse y donde haría falta más estructuras de confianza. Pero claro, como hemos hablado ya, pues lo que tenemos es cada vez menos estructuras de confianza. Yo cuando oigo muchas veces este debate sobre los medios de comunicación, o bueno, lo que tienen que hacer es darse menos importancia, pues yo creo lo contrario. Yo creo que los medios de comunicación tienen que darse mucha importancia. Tienen que crear culturas internas en las que se puedan cometer errores, pero que se cree como este momento de, es que esto aquí no lo hacemos. Es que en este sitio somos tan increíbles que nunca vamos a manipular y nunca vamos a no hacer 2 llamadas antes de publicar algo. Tal. Y yo creo que quiero pensar, y esto Edu sabe mucho más que esto que yo, pero quiero pensar que va a surgir y que va a haber un público y una audiencia que va a recompensar el tipo de buenas prácticas y el tipo de construcción de confianza de la que estoy hablando. Esto es un deseo. Yo no lo veo que esté pasando de un modo masivo, pero hay indicadores también de que hay ciertas audiencias que dicen, oye, no, yo deseo algo más y no me importa pagar por ello. Sí, los 400.000 suscriptores que ha conseguido el New York Times es un rayo de esperanza muy, muy importante, sí. Eduardo, Bueno, el país tiene 400.000 en España, que yo creo que es esperanzador dentro de lo que cabe, ¿no? Para un mercado tan pequeño como España. Bueno, muy de acuerdo con todas las cosas que han dicho las Irenes y que ha dicho Carlos. Nosotros en el instituto, como sabéis, hacemos un informe todos los años que estamos a puntito de publicar, lo publicamos el martes, el de este año, estad pendientes, y en ese informe preguntamos todos los años a personas en 48 países distintos si les preocupa saber lo que es verdad o lo que es falso en Internet, cuando se habla de noticias. O sea, hacemos precisamente la pregunta que ha planteado antes Pedro. Y la verdad es que en España el porcentaje es bastante más alto que en la mayoría de los países. Que casi 7 de cada 10 personas nos dicen o nos dijeron el año pasado que tenían problemas a la hora de distinguir lo que era verdad y lo que era mentira. Y no es de extrañar, no solo viendo el tipo de medios que tenemos muchas veces en España, sino también el tipo de entornos en los que la gente consume las noticias en España. Ya se ha dicho antes, ¿no? España es un país muy de redes sociales, donde la gente accede a la información a través de las redes sociales más que en otros países europeos. De hecho, si miramos los datos que tenemos nosotros en el instituto, el perfil de consumo de información en España se parece mucho más al de los países de Latinoamérica, que es un perfil de consumo donde tienen mucho peso WhatsApp, X todavía hasta cierto punto, lo que antes se llamaba Twitter, Facebook todavía, YouTube, todo este tipo de plataformas son lugares donde la gente accede a la información.
Y claro, en esos entornos, como también habéis mencionado antes, pues son sitios donde está todo mezclado, donde está mezclada la información de calidad con la información de menos calidad, con medios buenos, con pseudomedios, con medios medio pensionistas y también con un montón de voces interesadas, agitadores, propagandistas, activistas, políticos, y la gente lo ve todo junto ahí. Entonces es muy complicado para nosotros como periodistas explicarle a la gente que lo que hacemos es diferente y es todavía más complicado si no tenemos estándares o si tenemos unos estándares que no explicamos bien o si los estándares que tenemos están en un enlace por ahí perdido en nuestra página web en el que nadie entra. Es muy complicado para la gente distinguir. Y es más complicado si cabe, porque, bueno, en muchas tertulias, en muchos entornos, la gente está viendo a políticos sentados con periodistas. Entonces, ¿cómo le explicamos a esa gente que realmente lo que hace un medio, lo que hacen personas como Irene, como Carlos, es diferente de lo que está haciendo la gente que está ahí sentada opinando, ¿no? Que muchas veces son políticos en ejercicio o expolíticos o gente muy, muy vinculada a partidos políticos. Y de hecho, cuando hablamos de confianza en España, que es un país donde, recordemos, ha caído la confianza en los medios o en las noticias 20 puntos en los últimos 10 años, 20 puntos, o sea, si cogemos todos los países de nuestro informe, es uno de los países donde más ha caído la confianza en los últimos 10 años, pues claro, cuando vamos a mirar por qué, pues tiene mucho que ver con la percepción de falta de independencia. Solo un 13% de personas en nuestro informe, preguntamos hace 3 años, nos dicen que los medios son independientes del poder político. Solo 13%, es uno de los países donde el porcentaje es más bajo. Y tiene también que ver, hasta cierto punto, con una prensa muy partidista. Y eso es algo que, de nuevo, o sea, no es así en todos los países. Hay países donde los medios se perciben como más partidistas y otros donde es menos. Esto no es una enfermedad que nos haya traído Internet. Cada sistema de medios es diferente en cada país. En España siempre hemos tenido una prensa muy partidista y seguramente por cosas como la que habéis comentado antes, el modelo de negocio, la crisis de modelo de negocio, etcétera, este tipo de defectos que siempre hemos tenido se han exacerbado. Y yo creo que ese es un problema que tenemos bastante grave. Y yo creo que la respuesta, que lo habéis mencionado antes, lo ha mencionado Carlos justo ahora, la única respuesta posible es, bueno, pues fortalecer un poco esos estándares. O sea, la gente tenemos que ser conscientes de que estamos entrando en un mundo muy diferente, donde realmente crear contenido, el precio de crear contenido nuevo y de crear contenido informativo nuevo va a ser prácticamente cero. O sea, y se va a poder adaptar el contenido, los actores malignos van a poder adaptar contenido a todo tipo de ideologías, a todo tipo de gustos, básicamente clicando en un botón. Entonces, en ese entorno donde el contenido va a ser infinito y donde cualquiera puede publicar cualquier cosa, verdadera o falsa, prácticamente haciendo así, la pregunta que nos tenemos que hacer todos los que trabajamos en los medios es exactamente exactamente qué de lo que hacemos es diferente, qué de lo que hacemos es verdaderamente va a aportar valor a la audiencia y realmente qué es lo que debemos seguir haciendo, porque probablemente muchas de las cosas que hacemos las van a empezar a hacer otras empresas, otro tipo de medios. Y yo no tengo respuesta a eso, pero creo que estamos entrando en un mundo, lo ha mencionado antes Irene, que es muy diferente, no solo por la cantidad de contenido que vamos a tener que verificar, dudoso. También me preocupa, como ha dicho antes Carlos, lo que se llama en inglés la plausible deniability, ¿no? O sea, la inteligencia artificial hace que si Santos Cerdano y hubiera querido decir que los audios están hechos por inteligencia artificial y que no es él, pues habrá gente que se lo va a creer, porque ya tiene ya tiene una herramienta para poder negar algo que obviamente es verdad, ¿no? Entonces, bueno, todo esto, insisto, creo que es un mundo muy distinto al mundo en el que hemos vivido y estamos entrando en una cosa diferente. Y hay una oportunidad, sí, desde luego, para que los medios lo hagamos mejor y para que quizá fortalezcamos, ¿no?, un poco la confianza en torno a esos estándares, pero tenemos que ser conscientes que la gente
nos está juzgando seguramente con un ojo puesto en el peor medio posible en el que puedan imaginar, ¿no? Los periodistas nos juzgan a todos un poco por el mismo rasero y normalmente es el rasero más bajo que tengan en mente. Entonces ese es un problema grande que tenemos también. Eduardo, tú has mencionado el problema de estos tertulias, paneles que mezclan políticos con periodistas. Para mí, el problema es periodistas actuando como políticos, ¿no? El otro día estaba viendo un programa, estaba en casa y estaba viendo un trozo de un programa. Entonces, había un periodista de estos digamos, de argumentario, ¿no? Entonces era cualquier tontería del día, algo con Junts o lo que sea, y dice dos ideas. Y luego hacen una conexión con la corresponsal que cubre Moncloa y la periodista dice que el gobierno dice lo mismo que acaba de decir el otro supuesto periodista. Fue realmente vergonzoso y muy evidente, muy bochornoso. Y esto me lleva a esta siguiente pregunta de todas estas malas prácticas, todos estos abusos que estamos viendo. ¿Cuál es el resultado final? Y yo apunto a uno de estos problemas esenciales en la crisis de nuestra democracia, que es la polarización y el sectarismo. Es decir, toda esta crisis de la verdad, esta desautorización de la autoridad factual de los medios y de los periodistas, todo lo único. Hay alguien que se beneficia al final y se beneficia en términos políticos. Irene, ahora, como Eduardo ha hablado de las sirenes, yo no sé si decir Irene del norte, Irene del sur, pero Sacaluga. Ah, pero el apellido no es vasco, aunque lo parezca, ¿eh? Es del sur, es de Cádiz, en origen. Eso ya te lo contaré otro día. Claro, no solo se benefician, es que es una estrategia deliberada. Y además, en esta era de la posverdad, en la que los políticos van como 100 pasos más allá de lo que se iba antes, es lo que Steve Bannon llamaba inundar el terreno de mierda. Vamos soltando cosas todo el rato, una mentira, además mentiras groseras, una detrás de la otra. Y entonces, mientras los medios andamos parando esta, y no, esto no es verdad, por esto y por esto, y esto no es verdad, y entonces estamos distraídos en eso. Y no estamos investigando las cosas, no estamos haciendo el trabajo que el periodista tiene que hacer, que no es todo el rato responder a lo que el político dice, sino vigilar lo que el político hace y no hace. Pero eso, como decía Carlos antes, es muy caro. Las tertulias son muy baratas. Y ese es un problema que tenemos en los medios actuales, en todos los medios, que empezó en las radios y se trasladó a las televisiones. Eh, Tener opinadores, voy a decir opinadores porque ahí entran todos. Los políticos, los periodistas, los expertos, los que no son expertos pero van de expertos, los que no son expertos en una cosa y hablan de eso aunque no saben. Eso sale muy barato de hacer. El periodismo es un bien muy caro de producir, porque tener a un equipo investigando algo, pues siempre los periodistas a todos nos encanta la película Spotlight porque ves todo lo que la de recursos que destinaron, ese por supuesto está edulcorado, como todos los retratos ficcionados de periodismo son siempre súper edulcorados. Pero bueno, en cualquier caso se destinó mucho tiempo y muchos recursos de una plantilla a verificar algo que estaba ocurriendo, una denuncia de abusos sexuales a menores en la iglesia. Es que hacer eso es carísimo y no necesariamente rentable. Entonces, es un problema del modelo de negocio y la gente quiere tener que pagar por eso y no necesariamente quiere. Y los políticos o los grupos de poder que saben eso, pues se aprovechan y entonces dicen vamos a tener a la prensa distraída con cosas, porque además en esto que comenzábamos al principio de la responsabilidad de los medios, el propio ascenso de Trump es culpa de los medios de comunicación.
porque dedicamos muchísimo tiempo a Trump y, bueno, que se lo dedicásemos aquí en España probablemente no tuvo que ver con que él ganase las elecciones, pero que se lo dedicasen en Estados Unidos, sí. Es aquello que decía el CEO de la CBS de que es que era malo para el país, pero buenísimo para las audiencias, ¿no? Claro, es que hemos sido muy responsables. Entonces, si tú has estado haciendo productos que son más baratos y dejando de hacer productos que son más caros, pero que son los que crean una ciudadanía crítica. Si has estado dando voz a personajes que generan mucho escándalo, ya sea porque te atraen sus ideas o porque las rechazas absolutamente, pero que te mantienen pegado, tú también acostumbras a la gente a eso. Y luego te tienes que dedicar a estar parando el monstruo. En el caso de Trump, pues esto era lo que decía Manon, pero el propio Boris Johnson también dijo, me he dado cuenta de que lo mejor es meter las mayores meteduras de pata, muchísimas, todas las que puedas, porque así no saben en qué centrarse y los confundes a los medios y entonces ya los tienes neutralizados. Y hemos caído en eso. Pero el problema es que dices, les dejas mentir y no respondes. Eso también es difícil, porque si no les contestas también estás dejando que su mensaje llegue. Tampoco los puedes ignorar del todo. Entonces nosotros hemos caído un poco en nuestra propia trampa, ¿no? Esto del, que decía un autor, lo llamaba el troleo de la cortina de humo. Pues sale, yo qué sé, Ted Cruz, ¿no? Y dice, es que ahora cada vez es más difícil cantar el himno estadounidense porque es que te ponen tantos problemas y dices, en Estados Unidos no es difícil cantar el himno estadounidense. No deberíamos dedicar un segundo a eso, pero entonces, claro, la gente sale a responder eso y mientras estamos preocupados en eso, no estamos preocupados de las cosas que vota Ted Cruz. Entonces, bueno, no solo es que lo utilicen, es que lo han convertido en parte central de su estrategia. Pero esto me sirve para, yo creo, enlazarlo con otro problema que es un problema compartido por, digamos, no solo las democracias occidentales, sino cualquier persona en una sociedad avanzada, que es la cada vez mayor dificultad para concentrarnos, para prestar atención. Y yo creo que ya es evidente estos 5 meses de Donald Trump cómo ese problema que tenemos todos ya se ha convertido en una herramienta política, ¿no? Que lo de ir más allá del titular o de concentrarnos o recordar lo de ayer o lo de anteayer, ya eso se nos escapa, ¿no? Siguiendo con el tema de polarización y falta de concentración. Carlos, por ejemplo. Pues a mí es un tema que me interesa muchísimo, porque creo que todos vemos que es algo deliberado, ¿no? Esa idea de aturdirte, porque primero vas a reducir la capacidad de tu oposición, si eres un líder, porque al final les condenas a un mero papel reactivo, ¿no? O sea, ¿quién de las figuras actuales del Partido Demócrata, quién le puede secuestrar la agenda informativa a Trump? Pedro. Lo va a hacer Hakeem Jeffries, lo va a hacer Chuck Schumer, lo va a hacer alguna vez a lo mejor AOC. No es fácil, porque cuando te paren en los pasillos del Congreso de Estados Unidos o del Congreso de los Diputados en España, tú vas a querer hablar de cómo solucionarías el problema de la vivienda, pero es que va a haber 10 periodistas que necesitan preguntarte porque es que hoy el presidente ha dicho que va, yo que sé, a ejecutar a toda tu familia. ¿Y qué crees? Que es imposible no preguntarte por eso. Entonces, ese papel reactivo desde el poder, yo veo una estrategia muy deliberada y veo una estrategia que les funciona y contra la que hay, no veo claramente cómo actuar, ¿no? Hemos estado en debates eternos por volver a Trump también, pero es que es relevante, ¿no? ¿Cómo hay que cubrir a Trump? Hay que hacerle caso, no hay que hacerle caso, hay que hacerle fact-checking en directo, hay que no darlo o hay que darlo. Y la realidad es que si la vara de medir que queremos usar es cuál es la forma de medir a Trump que informa mejor al público y por tanto provoca una mayor sanción social a la mentira, pues es que a lo mejor no hay. Los políticos han aprendido, a mí me encantó una cosa, estuvimos hace poco con Xavier Polas, el corresponsal del Mundo en Moscú, que ya no es, porque claro, si quieres ser un buen corresponsal en Moscú, pues va a durar poco en Moscú, ¿no? Y Xavier ha durado muchos años, pero lo han expulsado. Y decía una cosa que me pareció fundamental. Esto que vosotros que estáis aquí en España, no lo entendéis tan bien, pero cuando estas mentiras que él llamó mentiras siderales, ¿no? Estas mentiras
que te están poniendo, que te están dando en la cara con ellas, que es como esto no hay quien se lo crea, es que es tan falso. Y si vosotros lo entendéis como que es un modo de que te quieren hacer creer, tal, cuando esto lo que realmente es una demostración de poder. Aquí hay un presidente, como Putin, como Trump, llámalo X, que la está diciendo tan gorda como demostración de poder. O sea, lo que está diciéndote es como, es que me lo puedo permitir. Es que yo puedo decir puedo decir, soy Elon Que los Musk. haitianos se comen a los gatos. Exacto. Y ahí todo el mundo tendrá que tomar una decisión. Tendrá que resolver una vez más la disonancia cognitiva. Es decir, si o me lo creo, o sea, yo no le puedo seguir apoyando si pienso que se lo ha inventado. Con lo cual, o me lo creo o no. Y todos somos conscientes de que la ciencia de la psicología lo que dice es que el grupo mayoritario prefiere seguir creyendo. O sea, desde aquel estudio en los años 50 que se infiltraban en la secta milenarista que decía que iba a llegar el fin del mundo y no llegaba, y era, ¿qué hace, no? ¿Qué hacen los de la secta? ¿Abandonan al maestro porque no ha llegado el platillo volante y les ha mentido? ¿O se creen la nueva explicación del maestro y siguen en la secta? La mayoría siempre sigue en la secta. Entonces El la sesgo de polarización yo creo que compromiso se funciona llama mucho eso. así. Sí, yo creo que sí. Yo creo que tú llegas y está Elon Musk haciendo un saludo nazi. Entonces tú tienes dos opciones. No puedes decir, me encanta que mi líder espiritual, empresarial, emprendedor, sea un nazi. Eso no lo puedes decir. Tú lo que tienes que decir, o que no era un saludo nazi, o que da igual que lo fuera. Entonces la mayor parte de la gente va a optar por la acción de decir, no, no, esto no es un saludo nazi. Si te fijas, estaba parando un taxi. Porque es la manera de... Entonces a mí eso me preocupa mucho que según baja la sanción social de la mentira, pues el incentivo de decir la más gorda y seguir polarizando y seguir obligando a los tuyos a comulgar con ruedas de molino, eso tiene un efecto en la sociedad, por volver a la pregunta que nos hacía Pedro, dramático, claro, que te aleja más y más de la realidad. O sea, que ya no es que no tengamos como sociedad unas opiniones comunes, que, bueno, es que no tenemos unos hechos comunes. Si no tenemos unos hechos comunes, ¿cómo vamos a tener un mínimo de consenso sobre, no sé, es malo que mueran niños de desnutrición? O, pues, si no podemos ponernos de acuerdo en si mueren o no, ¿sabes? Entonces, a mí eso es una parte que me aterra, porque creo que desde mucho gente con mucho poder se está favoreciendo este modo de polarizar más y más y más hasta el punto de que yo te legitime con mi discurso tus sentimientos y los hechos, ¿qué más da? Lo que sean los hechos. Irene, por favor. Me ha encantado cómo lo ha puesto Carlos, estoy súper de acuerdo con eso. Añadiría que no solo entran en juego esta disonancia cognitiva que uno tiene que resolver, si me lo creo, no me lo creo, o aunque no me lo cree, voy con eso porque coincide con mi sistema de creencias y me parece bien, sino que entran dentro de esta estrategia, entran también en juego muchas otras formas de hacernos creer cosas, ¿no? Pues por ejemplo, todos los sesgos cognitivos que tienen que ver con la repetición. El hecho de que yo suelte una mentira, aunque sea gorda o leve, pero que la siga repitiendo 20 veces, que todos los miembros de mi partido la digan en todos los medios, la repitan durante un año, hace que al final te plantees, bueno, pues es que igual si la he oído tantas veces, igual sí es cierto, ¿no? O si tanta gente lo cree, igual es que es el que yo estoy, es que estoy yo equivocado, ¿no? No los demás. Entonces hay muchos otros indicadores que también te obligan a participar en este sistema de juegos en el que, como decía Carlos, ya no entra en la discusión si algo es real o no, sino si coincide con lo que yo quiero creer, ¿no? Hay un debate que a mí también me parece como súper diciente, que es todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con los coches eléctricos, ¿no? Todos estamos de acuerdo con que hay que cambiar ciertas cosas, el cambio climático nos está afectando, etcétera, pero copias ciertas ideas, aunque sean falsas, pues por ejemplo que los coches eléctricos contaminan más que los que usan gasolina o que no utilizan energías limpias porque te tratas de justificar que no quieres comprar un coche porque es caro o por lo que sea, ¿no? Entonces, como también de forma a veces inconsciente utilizamos estos argumentos falsos para justificar ciertas decisiones que nos convienen por una conveniencia o por creencias y demás. Y creo que todo esto contribuye a que no nos pongamos, eso es, que nos pongamos en los extremos, como decía Carlos, que ya no sea fácil entrar en un debate basado en hechos, sino simplemente en creencias. Y ahí ya vale cualquier cosa, ¿no? Prácticamente. Eduardo.
Sí, sí, muy de acuerdo con esto que ha dicho Irene. Solo añadiría, por añadir un ángulo un poco más a la discusión, que no todos los países son así. O sea, no todos los países están en el mismo grado de polarización. O sea, ni en términos políticos ni en términos, digamos, periodísticos. Nosotros, como decía antes, tenemos 48 países ahora en el informe, o mercados, como les llamamos, de medios y bueno, pues ahí hay un poco de todo. O sea, hay países que, por mencionar un caso, porque siempre se habla de los nórdicos, pero por mencionar un caso que tenemos más cerca, como Portugal, que es un país donde la polarización es mucho más pequeña que en España, la confianza en los medios es bastante más alta que en España. El interés por las noticias es más alto que en España, que es otra de las cosas que ha caído mucho en España en los últimos 10 años, el interés. Entonces, no es, yo siempre me gusta subrayar, o sea, que Internet no es una plaga bíblica que nos haya caído a todos, ¿no? O sea, y que afecte por igual a todos los países. Hay países que por cómo son sus sistemas políticos, por cómo son sus sistemas de medios, por su propia historia, pues han reaccionado de manera diferente a Internet, ¿no? Y bueno, el caso de Estados Unidos en eso es paradigmático. En realidad, la desconfianza que hay en Estados Unidos hacia los medios, y lo sabe bien Carlos y también Pedro, precede por muchos años a Internet y a las redes sociales, y es algo que se ha cultivado a propósito en el Partido Republicano durante décadas, y bueno, y viene de Rush Limbaugh, de muchos locutores de radio, y viene de la Fox. Y luego todo eso se ha acelerado con las redes sociales, con Facebook y con Internet, pero no es para nada un fenómeno que haya empezado con Internet. Y al igual que eso pasa en Estados Unidos, en otros países europeos, que son países con medios públicos independientes, fuertes y con mucha tradición, desde el Reino Unido a Noruega, a Dinamarca, a Finlandia, a Austria, Alemania. Son países que son muy diferentes en eso, que son mucho menos polarizados, donde la confianza por ahora sigue siendo más alta. Y eso no es casual. O sea, y luego también tenemos que ser conscientes de que no todo depende de los periodistas, no todo depende de nosotros. La confianza en las noticias y en los medios depende de factores que no tienen que ver solo con el periodismo y con lo que hacemos nosotros. O sea, Irene ha dicho antes con mucha razón que somos responsables de muchos de los problemas que hay en cuanto a confianza, desde luego, y tenemos que ser autocríticos en eso, pero también sabemos, o sea, que la confianza en los medios suele ir de la mano con la confianza en las instituciones de un país, con lo cual si baja la confianza en los políticos, casi siempre baja la confianza en los medios también. A veces los medios, al hacer su trabajo bien y descubrir pues casos de corrupción de un partido o del partido contrario, hacen que la gente que apoya a esos partidos pues confíe menos en los medios. Es humano y es así, es algo que hemos visto en los últimos años en muchos países. Y bueno, y en general la polarización política casi siempre suele filtrarse hacia los medios. Lo hemos visto en España en los últimos 10 años. España era un país mucho menos polarizado, y bueno, pues llegó Podemos, llegó Vox a la política, y eso ha ido teniendo un efecto que se ha ido filtrando hacia los medios, hacia los pseudomedios, hacia la gente, los creadores, barra agitadores, barra propagandistas que vemos de izquierda y derecha ahora, y eso es algo que desde luego está teniendo un impacto en la confianza en España, ¿no? Pero bueno, o sea, volvemos un poco a lo de antes. O sea, realmente la única solución posible son los estándares, ¿no? Es definir que lo que hacemos es diferente, por qué es diferente, qué hacemos nosotros cuando nos equivocamos, qué hacemos, o sea, cuál es la manera de corregir los errores que tenemos. O sea, es algo muy básico por otra parte, ¿no? Pero todos los medios de verdad tienen estándares y los defienden, ¿no? Y bueno, luego a nivel de sector de medios en España, pues habría un trabajo que hacer también, ¿no? De cómo definir lo que es un medio, de cómo definir unos estándares que sirvan un poco para todos.
pero eso ya es más espinoso y es más complicado de hacer y desde luego nunca debe hacerse, en mi opinión, desde el gobierno, que eso también es algo que hemos visto en los últimos meses, ¿no? Hemos visto un debate muy, muy, muy tóxico, muy peligroso, animado desde el gobierno en España, sobre calidad de medios, sobre cómo definir los medios buenos y los medios malos, y eso desde el poder es algo realmente tóxico y muy peligroso que yo creo que no está bien. Yo quiero que eso no, que ese debate no lo tengamos y por supuesto hay cosas ahí en la ley europea que hay que cumplir y que está bien cumplir, definir la propiedad de los medios y ser transparentes y todo esto, pero ese debate desde el poder y en los términos que se hizo creo que es muy dañino. Sí, desde el poder, normalmente las malas noticias se consideran fake news, ¿no? Y no es lo mismo, evidentemente. Me gustaría hablar un poco de filtros y de tecnología. ¿Cómo hace 5 años, por instigar un golpe de Estado en Estados Unidos, el asalto al Capitolio y revertir el resultado de unas elecciones, Donald Trump se le retiraron sus cuentas en Twitter y en Facebook? Eh, Posteriormente, Instagram era considerado como una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y 5 años después vemos que no hay filtros en Twitter, no hay filtros en Facebook. Trump y el trumpismo y todo lo demás tienen carta libre y Instagram se ha convertido en una oportunidad de negocio para un magnate afín a Mar-a-Lago. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en estos 5 años? ¿Dónde están esos esfuerzos por limitar la plaza pública? ¿Dónde está la responsabilidad de las empresas que tanto dinero han hecho con las redes sociales y ahora ya ni siquiera se molestan en pretender que debe haber límites a toda la basura que circula por redes sociales? ¿Quién Mira, a quiere? mí me gustaría mucho entrar en esto porque es un tema que me subleva un poco, ¿no? Lo que ha pasado, en puridad lo que ha pasado es que en buena parte del mundo ha desaparecido la presión para que estas empresas se comporten de un modo más responsable. Porque lo primero que yo he estado en el código de negociando el código de conducta de estas empresas, de las grandes plataformas digitales con desinformación para que lo hicieran mejor y tal. Estas empresas no van a hacer nada hasta si no les obligamos entre todos como sociedad a hacerlo. O sea, yo creo que es importante destacar aquí que a veces parece que estas grandes empresas tecnológicas son como unos entes benignos que están ahí solucionando los problemas del mundo y la realidad es que son como los varones del ferrocarril. El ferrocarril, cuando se inventó, era un bien neto. O sea, es maravilloso que se podía hacer un ferrocarril, ¿no? De Santa Fe a no sé dónde, y se puede, en lugar de ir en diligencia, ibas en ferrocarril. O sea, el avance tecnológico es maravilloso. Pero esa industria también creía que eran demasiado importantes y demasiado innovadores y demasiado disruptores como para ser regulados. Ellos también creían que estaban por encima del bien y del mal, que tenían que avanzar tecnológicamente y que si le regulaban, pues tardarían más en hacer la innovación tecnológica. ¿Y qué dijo la sociedad? Dijo, me parece bien, pero como se están muriendo 1000 al mes en las obras de ferrocarril, yo les voy a ustedes a regular. Y ustedes vamos a hacer una legislación aquí antimonopolística. Y vamos a poner condiciones, estándares de calidad del trabajo. Y como esto, cualquier industria que consideremos vital y estratégica es así. O sea que tenemos un consenso social de que el agua potable que sale del grifo, pues tienen que examinar. Es que ni nos paramos a pensarlo, pero por supuesto que hay una regulación. Y hay gente que va y examina la calidad del agua y la mira así. Tal. Bueno, en el caso de las empresas tecnológicas, es exactamente lo mismo. Porque yo creo que cuando nos hagamos la pregunta de si estas empresas son infraestructuras críticas básicas para la vida, las grandes plataformas tecnológicas, tal, pues para la vida actual lo son. Entonces yo creo que los gobiernos durante un pequeño o breve momento se sintieron legitimados, no por supuesto para dictar lo que dice uno o lo que dice otro en una plataforma, pero como en un hotel para decirles, bueno, tú tienes que tener escaleras de incendios y extintores y si hay un incendio y tú no los tienes y mueren 100 personas, pues vendrá el Estado a hacer sentir toda la fuerza de las consecuencias por tus malos actos. Y yo creo que es el camino hacia el que íbamos, pero
sin olvidar nunca que estas empresas, ¿qué ha cambiado por acabar donde ha acabado Pedro? ¿Qué ha cambiado? Pues que desaparece el incentivo, que ahora tienen una persona en la Casa Blanca que dice todo lo contrario, no hagas nada, que esto sea ningún problema. Cuanto menos hagas, mejor. Cuanto más estercolero, mejor. Y yo creo que es engañarse pensar que estas empresas y estas industrias no van a tomar la oportunidad que les das. Si le estás diciendo, haz menos, gasta menos, métete en menos problemas, dedícate a ganar dinero, maximiza el efecto de tus algoritmos, pues por supuesto que lo van a tomar. Es que serían tontos de no tomarlo. El tema es lo que ha cambiado y la Unión Europea se ha quedado un poco quizás colgando en solitario de esto, es una idea que a mí me parecía de sentido común, que era, usted tiene una plaza que es privada, pero que es una plaza con inmensa importancia para la sociedad. Entonces usted, como tiene tanta importancia, tiene que seguir unas reglas. A mí me parece, si me hubieran dicho hace 5 años que esto iba a ser una cosa Bueno, absolutamente crítica, pues Bueno, y hay un corolario a eso que dice Carlos, que es que esa decisión se toma porque ha cambiado el gobierno en uno de los muchos países donde operan esas plataformas, que es un país muy poderoso, que es el país de origen de esas plataformas, pero es un solo país. Y esto es algo que hemos visto a través de la historia de las redes sociales y de las plataformas, como básicamente la política en Estados Unidos ha ido marcando los bandazos que han ido dando en términos de regulación las plataformas. Y en este caso concreto hay dos cosas que yo creo que son importantes. O sea, la primera, que lo ha mencionado Carlos, es que la Unión Europea había tomado un camino muy diferente y vamos a ver si eso se mantiene o no, porque lo que ocurre ahora es que hay muchas cosas que negociar entre Estados Unidos y la Unión Europea y claro, si el gobierno americano, y esa es la apuesta que ha hecho Zuckerberg desde luego y Musk y tal, pone eso encima de la mesa en una negociación sobre aranceles o lo que sea, pues vamos a ver cómo de dura es la Unión Europea, lo vamos a saber dentro de unos meses. Y lo segundo, que es algo real, y de nuevo, o sea, es algo real, que es que la opinión entre la derecha en Estados Unidos, la opinión generalizada, y veréis datos en el informe que sacamos la semana que viene, es que en las plataformas, o sea, la moderación de contenido de las plataformas no debería existir. Y se considera censura, y se considera censura los fact checks que hace Neutral o que hace Maldita o sus equivalentes en Estados Unidos, y eso en la derecha americana es un artículo de fe y es algo que por lo que han hecho campaña una y otra vez en los últimos 4 años, ¿no? Entonces, eso es así. Y de nuevo, o sea, una decisión o una opinión que tiene una parte de Estados Unidos que ahora mismo está en el poder, y que es diametralmente opuesta a lo que piensa la izquierda en Estados Unidos y lo que piensa mucha gente en otros sitios del mundo, pues marca la política de estas empresas que son imperios globales, ¿no? Son lo que Timothy Gartonés llama imperios privados, ¿no? O sea, empresas con verdadero poder, mucho más poder que muchos estados, pero que son empresas privadas, pese a que lo que están haciendo es gestionar pues un bien público, ¿no? O hasta cierto punto un bien público, como decía Carlos. A mí me gustaría añadir, totalmente de acuerdo con lo que estáis comentando, pero lo hemos centrado, el debate está muy centrado en las plataformas y justo en las políticas de moderación, pero es más incipiente todavía en las empresas que se dedican a desarrollar inteligencia artificial generativa y estos nuevos modelos de lenguaje, ¿no? Y hay, por ejemplo, un informe de Newsward que dice que toda esta propaganda pro-Kremlin, pro-rusa que estamos viendo no va tan enfocada a llegar a la ciudadanía, sino, por ejemplo, a que estos Ah, sí. modelos se contaminen y se entrenen con esta desinformación y al final generen más confusión a través de estas alucinaciones, pero también a través de la información que consumen para generar todos estos lenguajes, ¿no? Estos modelos. Entonces, esto entra ya en juego otra escala, ¿no? Esto ya va más hacia la coordinación algorítmica, hacia cómo impacta a otro nivel del que igual no estamos siendo todavía muy conscientes y que, por supuesto, tiene que entrar ahí a regular, porque no, o sea, es un debate, para mí es un debate ficticio el si nos reguláis no vamos a poder desarrollar tecnología. No, vamos a regular para que podáis desarrollar la tecnología que hace falta, ¿no? Entonces, me parece también peligroso entrar en este juego de desarrollo versus regulación. Bueno, es que además esa es lo de la fábula del escorpión y la hormiga, es su naturaleza, o sea, perdón, y la rana, es su naturaleza. Las grandes empresas no quieren que la regule nadie. Y la derecha estadounidense va a apoyar de forma entusiasta que nadie la regule.
porque también es su naturaleza. Sobre las cosas que decía que ha cambiado Pedro, por supuesto, 100% de acuerdo con todo lo que habéis dicho los tres. Y hemos dado por hecho que la gente sabe que, claro, la diferencia es que desde entonces hasta ahora, Twitter se lo compró el señor más rico del mundo, que entonces no era suyo, Twitter, y le cambió el nombre y todo esto. Y luego, yo creo que algo importante también en todos estos, porque estos gigantes tecnológicos al final, yo no les, no sé, no les concedo que tengan una ética ni nada, sino que estaban pensando en lo que a ellos les venía bien y en un cálculo político y empresarial. Cuando Trump sale de la Casa Blanca e incita esa rebelión, esa insurrección que parecía que iba a ser armada contra el Capitolio, pues parecía que esos eran los vientos que iban a soplar. Pero luego resultó que el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que el propio Trump había nombrado, dijo que Trump era impune por todo lo que había hecho como presidente. Y entonces eso cambiaba el marco también. Y luego Trump ganó las elecciones con el voto popular, cosa que no había ocurrido la primera vez. Trump ganó las elecciones porque el colegio electoral funciona como funciona, el sistema electoral de Estados Unidos funciona así, pero no había tenido una victoria del voto popular. Ahora sí. Y además en algunos estados tradicionalmente liberales o demócratas había tenido unos porcentajes de voto nada desdeñables. Por ejemplo, en el estado de Nueva York. Y ellos saben leer todo eso mejor que nadie, porque controlan el algoritmo también. Entonces, yo creo que eso también tuvo que ver con que la gente... A ver, yo también creo que la ciudadanía tenemos una responsabilidad como ciudadanos. Y creo que parte de lo que ha pasado es que la ciudadanía es ahora más irresponsable que antes. Y en Estados Unidos, desde luego. Y yo creo que eso también es un factor importante. Vamos a ir acotando esta parte del análisis para dar pie ahora a las preguntas. Y me gustaría acabar hablando de desinformación. Este seminario, este ciclo, nos fijamos en la crisis de la democracia, pero en su impacto geopolítico. Esta idea de que vivimos en la edad de oro de la desinformación, gracias a la tecnología. Pero al mismo tiempo la desinformación está mutando constantemente, está cambiando, ¿no? 2016, los de la granja de trolls de San Petersburgo se molestaron en enviar a gente a Iowa y ver de dónde venía, de dónde soplaba el viento de la intolerancia para aprovecharlo en sus campañas y de rebuscar en el fondo de la basura ideológica en Estados Unidos. Y en las últimas elecciones ya todo es mucho más sencillo, porque con cortar y pegar lo que dice Trump, pues ya está hecha la desinformación, porque hemos visto al presidente de Estados Unidos replicar punto por punto toda la propaganda del Kremlin sobre el gobierno ilegítimo de Ucrania, sobre quién empezó la guerra de la invasión de Ucrania. O sea, solamente con cortar y pegar lo que dice el presidente de Estados Unidos ya está hecha la desinformación, ¿no? Eh, ¿Quién quiere empezar? Venga, yo me animo Irene si no. Sakaluga, que tú la Ah, no, sufres Irene, todos los Irene. días, la desinformación. Venga, Irene. Bueno, es que insisto en la responsabilidad de la ciudadanía. Mira, leyendo cosas para el seminario, leía cosas sobre el nuevo conspiracionismo, ¿no? En cómo habían ido mutando las conspiraciones. Digamos que el ejemplo paradigmático de las conspiraciones es lo de la muerte de Kennedy, ¿no? Y en ese momento, digamos que las conspiraciones necesitaban al menos lo que decían estos autores es que necesitaban algún tipo de pruebas, aunque fueran pruebas Trazas circunstanciales. de verdad, trazas de verdad. Exactamente, algún tipo de prueba que tuviera alguna traza de algo, aunque fuera circunstancial o un poco manipulada, algo en lo que tú poder agarrarte para luego Exacto. desarrollar una teoría.
Y Ahora es que conspiración y que sin en el nuevo teoría. conspiracionismo eso ya no existe. Simplemente es que no hay una falta de interés absoluta en las pruebas. No me hace falta que demuestres nada, ¿no? Esto del sesgo de confirmación, el sesgo de compromiso, de yo lo que quiero es que me digas lo que a mí me cuadra en mi cabeza. Y me vale cualquier cosa, no me hace falta que me digas sí, porque mira, este papelito y en este papelito tú puedes inferir que esto significa que mataron a Kennedy por esto y por esto. Ahora no, ahora basta con decir, alguna gente dice, o mucha gente dice, que es una cosa que Trump hace constantemente, ¿no? Y ahí tiene que ver también con la falta de visión crítica de la ciudadanía por muchos factores, por supuesto. En eso yo creo que también hay algunos medios que no han colaborado durante los años. Tiene que ver también con niveles de formación, pero sobre todo con querer creer que el mundo es como yo lo veo y punto. Y creo que eso es lo que nos está precipitando por este sendero que no sé cómo tiene vuelta atrás de la polarización, porque además cuanto más polarizado está todo, pues más rédito sacas de la polarización y el que se quiere salir de la polarización está muy penalizado, porque eso no es lo que la gente quiere escuchar. Entonces yo no tengo respuesta a cómo se puede salir de eso, la verdad. Creo que lo único que podemos hacer es hacer bien nuestro trabajo y confiar en esto que apuntaba Carlos o apuntaba Eduardo, de que hay gente que va a valorar eso y podemos invertir la tendencia. Yo soy bastante pesimista, la verdad. Carlos. Yo creo, apuntando un poco a lo que tú hablabas has puesto un ejemplo muy bueno de la evolución de los desinformadores, la desinformación como fenómeno, ¿no? Pues eso, cuando empezamos a hablar de esto, de cómo Rusia aprovechaba los canales digitales para manipular unas elecciones en Estados Unidos, hablábamos de un modelo casi soviético de la Guerra Fría, ¿no? Nos inventamos un bulo y lo colocamos y tal, pero la gente que hace desinformación profesionalmente o que lo hace todos los días, ha evolucionado enormemente y se ha vuelto mucho mejor en su trabajo. Y son grandes profesionales de la desinformación, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, pues esos regímenes autoritarios saben que normalmente tienes muchas más posibilidades de éxito si tú coges un bulo que hace avanzar la narrativa que a ti te interesa, pero que es un bulo, digamos, orgánico, que se ha creado. O sea, Rusia, si está haciendo trabajo en España, ya no se molesta normalmente en inventar. Es mucho más rentable para ellos decir cuál es el mensaje que yo quiero dar a España, que Occidente es un desastre, que nada funciona, que la democracia está sobrevalorada. Pues no te preocupes que hay un productor de bulos aquí en España que está dando ese mensaje de un modo orgánico que funciona muy bien, ¿no? Entonces yo creo que ahí han evolucionado muchísimo y se han vuelto... Y yo creo que hay que siempre tener en cuenta quién hay enfrente y valorar, digamos, valorarlos de forma realista, ¿no? Los grandes desinformadores, cuando meten la pata, hacer pedagogía de cómo meten la pata, porque muchas veces encuentras campañas que te dices, pero madre mía, esto qué chapuza es, ¿no? ¿Sabes? Si le está haciendo un ministerio y al ir a pagar con transferencia a los dominios de esos bots, ha puesto la tarjeta del ministerio, ¿sabes? O sea, no, hay veces que cometen errores como todo el mundo. Pero luego muchos de ellos han evolucionado de una forma muy, particularmente como los desinformadores, grandes desinformadores que están dentro de las sociedades occidentales y las democracias, han evolucionado de una forma, son grandes, el storytelling este que nos cuentan tanto en el periodismo, la capacidad de conectar con las audiencias, de hacer comunidades, de contar las historias bien, son muy buenos en esto. Yo pongo siempre como ejemplo, la comunidad desinformadora más activa de España y más comprometida y más exitosa es probablemente la comunidad racista antimigrante. ¿Por qué lo digo? Porque todos los días del año va a haber un bulo antimigrante del tema que ese día esté en la actualidad. Mañana será Santos Cerdán. No lo sé, pero habrá un bulo que relacionará a Santos Cerdán con los inmigrantes. Os voy a poner un ejemplo y con esto acabo que me parece absolutamente fundamental. Yo cuando estalló el volcán de La Palma, yo dije, bueno, esta gente que se dedica todos los días a crear desinformación que tenga que ver con migrantes sobre el tema del día, ¿cómo lo va a hacer? O sea, ¿cómo vas a culpar a los migrantes o a los que llegan en patera de que ha estallado un volcán? O sea, esto es un reto profesional para ellos. Pues, ¿qué hicieron? 2 días tardaron en decir una foto alterada y no sé qué para decir, no, es que los migrantes
que llegan en patera a la isla de La Palma, los alojan en hoteles de 5 estrellas y sin embargo los refugiados del volcán de La Palma están en este sitio que es una cochiquera. Por supuesto era mentira, pero que te da una idea de hasta qué punto son gente capaz, que entiende el ciclo informativo, que son, como decíamos antes, buenos creadores de contenido. O sea, que son, quitando que no se tienen que sujetar a la verdad, tienen algunas de las claves del buen periodismo, las tienen bastante dentro. Y es verdad que mientras en las sociedades, como decía Irene, no haya una mayor sanción social de la mentira, no haya un más, tú me has traído, o sea, ya, y de verdad acabo con esto. ¿Dónde está esa conciencia de la información? O sea, es decir, tú cuando la gente, o sea, todos esos chats donde todos recibimos ese horror de, no sé si es cierto, pero lo comento por si acaso, y copio y pego algo que no sé de dónde viene. Yo siempre digo que cuando alguien viene a mi casa, yo nunca le saco una ensaladilla rusa y le digo, a lo mejor tiene salmonela, pero la saco por si acaso. Pues si creo que puede tener salmonela, pues es que no se me ocurre sacarla. Pero con la información no somos igual de cuidadosos. Y ahí sí que creo que hay una responsabilidad social de la que hablaba Irene, sin la que nunca vamos a poder abordar este problema de forma efectiva. Súper de acuerdo con lo que comentaban ahora Irene y Carlos. Eh, a mí me encantaría tener la creatividad que tienen estos malos actores, porque son súper ingeniosos y se han vuelto también en este camino de la profesionalización que comentaba Carlos, se han vuelto maestros del eventismo. Aprovechan mucho cualquier ocasión que genere una mínima incertidumbre o más incertidumbre para aprovechar y colar sus mensajes de casi cualquier manera, ¿no? Hace unas semanas un compañero, Guillermo Infante, sacó un reportaje analizando, que creo que luego en Maldita también lo retomasteis, cómo la red Pravda, que es una red de difusión de información prorrusa, había multiplicado la cantidad de contenidos que genera el día del apagón. Había multiplicado, había aumentado un 150%. Y no solo es que multiplique la cantidad de contenido desinformador o que genere alarma o dudas, que alimente todavía más esta incertidumbre, sino que además lo adapta a sus audiencias. Esta red Pravda ya publica artículos en euskera, en gallego, en catalán. Es algo que hace un tiempo no pensábamos, ¿no? Y que en realidad muchas veces no hace falta toda esta, que sea tan sofisticado hacer un bulo, porque con pequeñas cosas ya hay veces que se cuela una mentira, pero realmente estos malos actores han conseguido hacer como su papel de malos muy bien, ¿no? Con cualquier excusa ya se crea una desinformación. Y un poco también retomando lo que comentaba Eduardo antes, a mí también me parece que es verdad que los medios tenemos una responsabilidad, pero no todo. Lo que es noticia para algunos se convierte en propaganda para otros, ¿no? Justo hoy estábamos viendo cómo también en estos canales prorrusos se estaba difundiendo un artículo que publicó, un reportaje que publicó hace unos días El País sobre cómo se estaban fabricando drones a escasos metros de la frontera, ¿no? Y ahora estas redes prorrusas decían que estos drones que retrataba El País se estaban haciendo en una casa y de esta forma se justifican los ataques en zonas residenciales, ¿no? Entonces, incluso cuando se hace buen periodismo, sirve como excusa para otros para venderlo como sus argumentos para hacer propaganda. Así que es muy difícil competir en este ecosistema en el que casi cualquier cosa vale, ¿no? Es como tierra de nadie para meter cualquier tipo de desinformación en el ecosistema. Eduardo. Sí, no, muy de acuerdo con esto último que ha dicho Irene. Y bueno, por hacer un poco, no de abogado del diablo, pero bueno, por mencionar algo que es una evidencia, ¿no? Vivimos en sociedades pluralistas, gracias a Dios, y no en dictaduras. Y algunas noticias que se difunden son enteramente falsas. Alguien ha comentado también una pregunta que algunas son medias verdades o exageraciones o relatos un poco retorcidos que retuercen la verdad. Y claro, cuando vives en una sociedad pluralista tienes que asumir que parte de las cosas que se digan y que digan los políticos y que digan los medios, pues van a ser ese tipo de medias verdades, de exageraciones, cosas sacadas de contexto. Y creo que tenemos que ser conscientes porque se habla mucho de desinformación y de bulos todos los días. Los políticos no dejan de hablar de bulos. Esto es un bulo, todo es un bulo siempre. Cuando es algo que no les gusta o que no están enteramente de acuerdo con lo que se dice, tenemos que ser conscientes de que tenemos que tener una cierta tolerancia con eso también. O sea, vivimos en sociedades donde tenemos que defender la libertad de expresión, que es un derecho fundamental,
La libertad de expresión, por supuesto, está limitada por la ley y por las leyes, pero siempre va a haber gente diciendo cosas que alguien considere que no son verdad o que no son enteramente verdad o que no reflejan del todo bien la verdad o lo que alguien piensa que es verdad. Entonces, creo que esto tenemos que ser conscientes de ello, también para evitar problemas mayores, como hemos visto en algunos países. Hay muchos países en el mundo donde se han aprobado leyes de noticias falsas. El caso más extremo, uno de los casos más extremos es Nicaragua, por ejemplo, pero hay un montón de casos en Latinoamérica y en muchos otros países. Y se utilizan estas leyes a veces para censurar a medios legítimos. No digo que vaya a ocurrir aquí, seguro que no, pero hay casos en Europa donde está ocurriendo. Y hemos visto legislación muy, muy mala aprobada en Hungría, en Georgia ahora mismo. Tenemos que ser muy conscientes de que no vamos a acabar con las noticias falsas jamás. Es algo tan viejo como el ser humano, ¿no? Y hay muchos incentivos para que circulen, por supuesto, y los hemos hablado, ¿no? Y las plataformas digitales y lo que privilegian en los algoritmos y todo esto. Pero tenemos que ser conscientes de que, bueno, o sea, el camino pasa por educar bien a la gente, por explicarle por qué una cosa es verdad, por explicar por qué una cosa no es verdad. Pero siempre va a haber actores interesados, siempre va a haber gente, bien en los medios, bien en la política, muchas veces casi siempre en la política, y es algo que vemos en los informes que hacemos. La gente identifica a los políticos como la principal fuente de noticias falsas, eso es así siempre, aquí en todos los países, en casi todos los países, pero tenemos que ser conscientes de que esas voces interesadas siempre han estado y siempre van a estar, no vamos a acabar con eso, ¿no? Nuestro papel es explicar la realidad, explicar lo que pasa, lo que es verdad, lo que no es verdad, por qué no es verdad, y siendo conscientes de que siempre, bueno, al final jugamos con una mano atada a la espalda, o sea, porque tenemos unos estándares, tenemos una manera de hacer las cosas que requiere más tiempo, que requiere más esfuerzo, pero es nuestra ventaja y nuestra desventaja a la vez, y tenemos que ser conscientes de que en una sociedad plural siempre va a existir ese tipo de gente y ese tipo de discurso. Bien, empezamos con el turno de preguntas. Eh, Esta vez sí que respuestas breves, por favor, y solo una respuesta. La persona de vosotros que se sienta más interpelado por la pregunta la contesta y, por favor, para poder acomodar el mayor número posible de preguntas. Félix Iraola nos pregunta, ¿consideráis que existe un excesivo corporativismo en el mundo del periodismo, en el que los desinformadores se desenvuelven con absoluta libertad? Nadie se siente interpelado. A ver, voy a responder yo, aunque bueno, estoy un poco fuera del mundo periodístico español ahora, pero o sea, yo diría que en cierto modo sí, los periodistas tendemos a lo que se llama el perro no come perro y todo esto, ¿no? A defendernos entre nosotros, por lo menos en privado. Pero en realidad yo lo que veo en España últimamente, y bueno, y es algo que viene de atrás también, es a veces muchas ganas de los medios, no tanto de los periodistas quizá, pero de los medios de ir contra el medio de enfrente, ¿no? Y creo que eso, yo sí diría que eso es un defecto del periodismo en España. Creo que los medios legítimos, los medios que hacen periodismo, periodismo basado en hechos, periodismo contrastado, creo que sí deberíamos tender a defender más lo que hacemos, sobre todo las cosas que van más allá de la ideología. O sea, tú puedes opinar una cosa u otra de un tema, ¿no? Pero si estás, o sea, cosas como el secreto profesional, cosas como la cláusula de conciencia, cosas como el valor de una información bien investigada, la publiques tú, la publique el del frente, te beneficia al partido que defiende a tu periódico o al de enfrente. Yo creo que eso, creo que a veces pecamos de menos, en España al menos, ¿no? Y sobre todo mirando a Estados Unidos, que es el país al que miramos todos y al que yo en especial le tengo mucho cariño y sigo muy a menudo. Sí que creo que me falta un poco trazar mejor la raya entre lo que es periodismo basado en hechos de verdad y lo que no lo es. Y creo que en España tendemos a veces un poco a meternos como periodistas en guerras que no son nuestras guerras, que son guerras de partidos, que son guerras de activistas y tal. Y creo que lo decía antes Pedro, ¿no? Que cuesta a veces distinguir al político del periodista en algunas de estas guerras, ¿no? Creo que eso habla mal de nosotros. Gelil nos plantea, dice, en realidad no todo es blanco o negro, verdad o mentira, sino que los hechos muy a menudo tienen ángulos o medias verdades.
¿No sería más adecuado fomentar valores sociales para interpretar la actualidad? Estoy súper de acuerdo con eso, pero creo que en el día a día de organizaciones como Maldita, lo que vemos muchas veces son, o sea, el fact-checking es una verificación de hechos, nunca va a entrar en una opinión. Y de hecho, si ves nuestros artículos, muchos de ellos se titulan de un modo muy aséptico, como ¿qué sabemos de esto? Porque es que a veces no puedes ir más allá. Pero es verdad que cuando veas algo que es un artículo de un verificador normalmente que dice esto es falso, puedes estar, o sea, alguna vez podemos meter la pata, pero puedes estar muy al 99,9% de que es muy falso. O sea, de que es de verdad falso. O sea, no, que es una etiqueta que yo creo que no se da a la ligera, que muchas veces tiene que ver con nosotros, nuestro día a día muchas veces hay un grupo de personas que son de la extrema izquierda, de la extrema derecha, inmigrantes, de Vox, de Podemos, de lo que sea, que le ha metido fuego a X edificio público. Y nuestra tarea empieza por saber si ha ardido X edificio público y te sorprenderías la inmensa cantidad de veces que no ha ardido, que no ha pasado nada ni similar. O sea, que es un vídeo del año 2014 de un incendio en Nápoles. O sea, y esto pasa constantemente, ¿no? Porque los desinformadores se aprovechan de que mucha gente lo va a ver y lo va a asociar y lo va a guardar en su memoria y no va a estar nunca para llegar al desmentido, ¿no? Entonces yo creo totalmente en lo que dices que hay, pero creo que hay que defender que existen unos hechos. O sea, que hay cosas que pasaron y cosas que no. Luego todos tenemos nuestras interpretaciones y nuestras opiniones que son muy legítimas, pero que tiene que haber unos hechos comunes porque si no, pues es muy difícil vivir en sociedad. Ana Isabel Díaz Delgado nos pregunta, ¿cómo evitamos que los medios conviertan cada titular en una narrativa emocional? Bueno, yo diría que con hechos y con datos y con información contrastada, ¿no? No creo que eso suceda tan a menudo que es verdad que hay veces que se apela con el clickbait a la parte emocional, pero creo que sí hay muchos medios que están haciendo una labor de tratar de ceñirse a los datos, a contar la información, etcétera. Y yo creo que buscar esta parte de información contrastada, confiable, que contribuye al debate, que es básicamente lo que hacemos los fact-checkers, ¿no? Tratar de aportar información que sí es contrastada, que sí está basada en evidencia, en datos, en hechos, es la forma de también fomentar en la ciudadanía que sea eso lo que se busque y lo que se demande, ¿no? Ese sentido crítico que viene un poco por la alfabetización mediática, pero también por esa responsabilidad que comentaban antes de qué tipo de información yo quiero buscar o quiero consumir, ¿no? Hay varias preguntas y esto para Irene Sacaluga. Nos insisten en cómo fomentar el periodismo de calidad y cómo reconstruir la confianza perdida. Mm, Buena pregunta. Si yo tuviera esa respuesta, estaría cobrando millones de euros en algún sitio, supongo. Yo creo que lo que podemos hacer nosotros es hacer bien nuestro trabajo. Eso es lo que está en nuestra mano. Y que nos dejen hacer bien nuestro trabajo. Entonces, una parte es, no sé si están preguntando tanto por la responsabilidad del periodista, que yo creo que todos los periodistas sabemos cómo tenemos que hacer bien nuestro trabajo y cómo se hace mal. Obviamente cuando acabas de empezar, pues habrá cosas que tendrás que aprender, pero creo que es bastante intuitivo. Eh, Otra cosa es que los medios de comunicación quieran destinar los recursos que supone hacer bien el trabajo en todos los casos, todo el rato, a fondo perdido, porque muchas de esas informaciones son deficitarias. Y entiendo que eso también es complicado, porque en un entorno de empresas privadas, pues al final uno tiene que tener beneficios y entonces eso complica un poco la situación. Y en un entorno de empresas privadas que además tienen conglomerados en los que entran empresas muy diversas, de muy diversa índole, pues hay intereses contrapuestos también. Por no entrar en el mercado de los anunciantes, que es el gran elefante en la habitación, ¿no? Es difícil hacer informaciones sobre determinados sectores que son poderosos económicamente. La respuesta a todo eso es que tiene que haber un sostenimiento financiero del periodismo. Y en la cultura del todo gratis eso es más complicado.
los medios más pequeños que igual tienen menos ambiciones y pueden dirigirse a públicos de nicho, pues pueden hacer cosas para ese público de nicho que son, digamos, más periodísticamente puras, ¿no? Digamos. Pero eso es muy difícil porque es que eso cuesta mucho dinero. Entonces yo diría que es el dinero al final. Y sin tener un sostenimiento económico es todo muy complicado. Pues muchas gracias a Irene Sakaluga, Irene Larraz, Carlos, Eduardo, por compartir lo que evidentemente es nuestra pasión y nuestro amor, el periodismo. Y quisiera terminar con un mensaje que nos manda Pilar desde su maravilloso iPad y nos dice, me encanta la claridad, la categoría de los ponentes y la forma de concretar los problemas actuales. Nos ayudáis a dudar, a crecer, y a aprender y a discernir. Muchas gracias. Y con este mensaje doy paso a José Manuel Morán, que va a concluir este ciclo sobre la crisis de las democracias que tan relevante nos ha resultado. Muchísimas gracias. José Manuel. Sí, muchísimas gracias. Bueno, primero pedirles disculpas porque me he incorporado tarde, dado que tenemos la semana que viene la Asamblea General de nuestra asociación, de nuestro capítulo, y estamos muy llenos de dudas, pero muy llenos de dudas, tanto es así que hemos acabado escribiendo una primera pregunta del mundo ha cambiado radicalmente. Y es que, claro, pues todos los sistemas que hemos conocido y que han ido conformando la globalización hasta ahora o las reglas entre algunos países, pues empezaron en 1945 cuando acabó la Segunda Guerra Mundial. Y hoy día estamos asistiendo a la irrelevancia del sistema de Naciones Unidas o a la puesta en duda de para qué sirven las instituciones de Bretton Woods. Pero es que encima, y yo les digo que personalmente he tenido una gran suerte en la vida, porque yo empecé mi carrera profesional como ingeniero en los años 70, que fue cuando por primera vez los ordenadores empezaron a colocarse en los corazones de las centrales telefónicas. Yo estuve trabajando en la ingeniería central de Telefónica en aquellos primeros años 70 y viví el nacimiento de este proceso de digitalización. Fue hasta el extremo de ir viendo crecer, por así decirlo, todo este entramado digital. Tuve la suerte de presentar el primer móvil que se vio en España, lo presenté yo en un programa horrible en televisión española, en un programa en directo, donde comprobé lo mucho que habían disfrutado mis colegas por las palmaditas que me daban en la espalda cuando yo llegué otra vez a Telefónica y decían, oye, pues no has estado muy mal. Sabía perfectamente que había hecho el ridículo más espantoso. Pero luego tuve otro salto mortal y fue que me hicieron directivo de una fundación que tenía Telefónica en aquella época, que había nacido en el año 1968. La había creado un presidente de Telefónica espléndido y magnífico, que era Antonio Barrera Dirimo, y que la creó como una fundación que se llama Fundación para el Desarrollo Social de las Comunicaciones. Y que en aquellos años 70 ya había hecho algunos estudios del voto electrónico, cuando en España no se votaba. Pero bueno, ellos por pensar, pensaban de todo. Pero yo que venía de un mundo cerrado, que son las telefónicas, que entonces eran muy atadas a las reglas, me acuerdo que compré un librito sobre el desarrollo de Internet. Y el primer problema que planteaba aquel librito, que se titulaba Y Dios creó Internet, planteaba que había que mirar qué hacían las telefónicas para hacer todo lo contrario. Y el todo lo contrario es que no hubiera reglas. Que no hubiera reglas. Que mientras que nosotros podíamos pasarnos 6 años discutiendo en Ginebra, en el organismo técnico de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, cómo tenían que ser las conexiones telefónicas o los cables
o si los pintábamos de negro o los pintábamos de rosa, que no hubiera reglas. Y a partir de ese momento viví la experiencia de que mientras que la Comisión de Lords hablaba de la sociedad de la información, el tándem aquel de Clinton y Al Gore hablaban de las autopistas de la información. Y las autopistas son sitios donde se gana dinero si hay mucho tráfico. Mientras que la sociedad de la información incluso tiene consecuencias sociales y obliga a repensar cosas y ver qué consecuencias tiene. Y al final se ha decantado todo por ese modelo de tráfico, de audiencias, de impactar en un mundo donde además hemos empezado a comprobar desde hace 10, 12 años que esto que habéis mencionado, que yo he llegado en el momento en que estabais ya hablando de eso, que es la atención, pues la atención parece ser que han comprobado ya que nosotros nos comportamos como esos peces que están en una pecera y aguantan 8 segundos. Parece ser que nosotros aguantamos 9 o 9,5. Y entonces hay que ser muy rápidos, cambiantes, tener muchos mensajes y crear una gran confusión. Pero esto además tiene una consecuencia más grave. Si tienen ocasión de encontrarse con una autobiografía de Albert Speer, el que era el arquitecto predilecto de Hitler, intenten leerla, porque en las primeras páginas, este caballero, que fue un caballero que mantuvo con decisiones respecto a la logística, era un personaje que hubiera fichado cualquiera de nuestros grandes proveedores de prendas y fabricadas en Asia y consumidas en toda Europa o en Estados Unidos, decía que él había empezado a percibir lo que podía ser la tecnología en contra de la sociedad. Hablando de lo que empezaba a hacer no solo Goebbels, sino toda la... Pero él había desarrollado unos sistemas logísticos para aprovisionamiento de armas que yo creo que se los pasó a los Estados Unidos y lo cual le evitó que lo ahorcaran como uno más de los de Nuremberg. De hecho, salió de la cárcel en el 53. Pero esa reflexión sobre hasta qué punto los desarrollos tecnológicos van a hacer que las situaciones de las sociedades sean cada vez más dependientes, nos movió a decir, tenemos que hacer un ciclo sobre el futuro de las democracias, pero es que el futuro de las democracias va a estar asociado al futuro de nuestras sociedades y a nuestras capacidades tecnológicas. Y eso hace que nosotros hoy, después de preguntarnos varias veces, el mundo ha cambiado radicalmente y qué tendríamos que hacer ahora nosotros en medio de tanta incertidumbre, pues hubiéramos preferido volver hacia atrás cuando los límites al crecimiento, el libro inicial de los informes al Club de Roma, se escribió en 1972 y se escribió a partir de una incipiente ingeniería de sistemas que empezaba entonces. Cualquiera que mire aquello es prehistoria. Bueno, no prehistoria, o sea, no se sabe. En un momento donde estamos viviendo una situación de desigualdad, de pobreza en la mitad de la población mundial y donde nosotros estamos discutiendo sobre estos temas exquisitos de cómo nos llega la información o cómo hay periodistas, pseudoperiodistas, pseudopolíticos o políticos de toda clase. Estamos tremendamente desconcertados y por eso este capítulo español, por lo menos, dado que no somos capaces de aclararnos nosotros, tendremos que escucharos a vosotros y tendremos que escuchar las preguntas que se hacen, porque sólo así a lo mejor pensamos que tenemos algo más de información y que tenemos algo más de capacidad de entender qué es lo que nos pasa. Y lo que nos pasa es que principalmente nadie sabe ni nadie atiende, porque no hay tiempo para atender a nada, qué es lo que está pasando en un mundo tan convulso donde seguimos sacando materiales críticos de territorios donde hay poblaciones que viven como en la prehistoria para que nuestros teléfonos móviles y nuestros ordenadores nos permitan ver. Yo hoy cuando venía para acá me he oído en mi móvil algo que en aquel móvil que presenté en el año 90 en televisión española hubiera sido imposible de pensar, pero me he oído las penalidades de Pedro Sánchez
y he empezado a oír las consideraciones grandilocuentes de un líder que le hace la oposición y que dice que esto de Cerdán y los demás, pues es el máximo caso de corrupción que ha tenido este país, cuando yo creo que este hombre seguramente es más joven que yo y ni siquiera supo de aquellos escándalos que tuvo el franquismo al final, donde ya había algunas cosas como aquello de Matesa que daban pie a pensar que esto de Cerdán y los demás es al final el menudeo, casi el chocolate del lobo. Ha habido cosas mucho más graves que ustedes, los periodistas, no han podido contar por esa influencia que tienen algunos medios financieros y comerciales, y al mismo tiempo es mejor casi que no nos lo hayan contado porque conviene seguir teniendo una cierta autoestima de que vives en las mejores de las sociedades. Así que vamos a tener que seguir haciendo sesiones de estas. Hicimos una sobre noticias falsas hace como 8 o 10 años. Y la verdad es que era importante, yo se lo dije a Pedro, Pedro es miembro del capítulo español del Club de Roma, y le dije, es que lo que está en juego ahora es que si estos reductos de pequeñas democracias que quedan empiezan a desaparecer, pues tendremos agencias como esta que cuando hay un apagón en España se dedica a contar lo atrasado que está España y lo bien que viviríamos si estuviéramos en el universo soviético. Casi es mejor que no sigan ustedes contándolo y que sigamos viviendo confiados en que a pesar de todo todavía tenemos un ámbito de libertad para hablar de estas cosas. Así que muchísimas gracias. Ha sido una sesión que yo he sentido perderme al principio, la veré luego cuando la distribuyamos grabada, pero les agradezco mucho porque era para nosotros muy importante el capítulo, el Club de Roma nace no para hablar de los límites del planeta. Aurelio Peccei lo pensó en un momento donde ya se daba cuenta que el sistema de Naciones Unidas no era capaz de gobernar el planeta, no eran capaces de llegar a consensos y no había una predisposición a pensar antes en el desarrollo humano y en el desarrollo de sistemas de gobernabilidad. Y claro, si eso ya era en el año 72, imagínense cómo estamos ahora. Aquellos lodos pues nos han traído estos polvos, o no sé si es al revés, pero me da lo mismo, pueden tergiversarlo como quieran. Muchísimas gracias, les seguiremos invitando, os seguiremos invitando porque ha sido una sesión magnífica y a mí me habéis obligado, a pesar de que estoy cerca de cumplir mis 80 años, me habéis obligado a volver a tomar apuntes como si estuviera a punto de presentarme a la nueva selectividad y al pavo este que dicen que encima si cometes faltas de ortografía te pueden quitar puntos. Muchas gracias y nos veremos en otras sesiones. Y de verdad, cualquier sugerencia que queráis hacernos, cualquier idea que creáis que por lo menos esta modesta asociación puede ayudar a abrir debates, es fundamental para el capítulo tener esta predisposición y que la Junta Directiva siga apoyando estas situaciones. Muchísimas gracias.